Mucha gente a nivel mundial conoció el Día de Muertos gracias a la película Coco, pero pocos se dan cuenta de que el mensaje principal no es el que parece. Todos creen que Coco es una película sobre seguir tus sueños y, bueno, sí, en parte lo es, pero la verdadera lección no tiene nada que ver con la música, sino con el terror a ser olvidado. Coco esconde un mensaje mucho más profundo sobre la memoria y sobre cómo nuestra existencia es frágil. Es una idea universal. La verdadera muerte llega cuando te olvidan. A continuación vamos a analizar a detalle las capas que Pixar ocultó a simple vista y que van a cambiar para siempre tu forma de ver esta película. Quédate hasta el final, porque te vas a sorprender al descubrir quién es el verdadero villano de la historia. Cabe aclarar que como mexicano debo ser honesto y decir que la película tiene varias imprecisiones en cuanto a la tradición, pero se entiende que quisieran tropicalizar esta festividad, así que nos haremos de la vista gorda en ciertos aspectos. Este tema salió de una encuesta que hice sobre si analizaba Coco o el Libro de la Vida. Obviamente ganó Coco, pero le quise dar la oportunidad al Libro de la Vida, y si bien tiene muchas cosas similares que hasta hacen pensar que hubo cierto plagio de parte de Coco, que salió 3 años después, me decanté por la versión de Pixar porque habla más de la familia, mientras que el Libro de la Vida es más el romance. Y en una festividad que, aparte de que visualmente ha llegado a ser una de las más hermosas de México, su fondo es más bello de lo que vemos. Es el día en que los mexicanos podemos compartir mesa con los seres queridos que nos han dejado en el camino, recordándolos con platillos que les gustaban, apapacharlos en espíritu y sentirlos presentes en nuestro corazón. El Día de Muertos es una festividad hermosa, y es por eso que Coco hizo un gran trabajo en darla a conocer al mundo. Así que sin más, empecemos. Desde el principio, Coco nos presenta un conflicto que parece muy sencillo. Un niño que ama la música se enfrenta a una familia que la prohíbe. Miguel Rivera quiere ser como su ídolo, Ernesto de la Cruz. Pero para su familia, la música es una maldición. Esto nos hace pensar que es la típica historia de perseguir tus sueños sin importar nada. Un tema muy común en Disney y en Pixar. Sin embargo, esto es solo la carnada, una trampa para llevarnos a un tema mucho más profundo. El verdadero conflicto de Coco no es música contra la familia. El verdadero conflicto es memoria contra el olvido. La música no es el objetivo, es solo el vehículo que nos lleva al verdadero drama familiar. Todo nace de una herida del pasado, de una historia mal contada y sobre todo del miedo a desaparecer sin dejar rastro. La familia Rivera no prohíbe la música por capricho. Es un mecanismo de defensa por un trauma de generaciones, representado por mamá Imelda. Cuando su esposo músico la abandonó, ella borró la música de su vida para proteger a su familia del dolor. Pero al hacer eso, sin querer, empezó un proceso de olvido, intentando borrar a alguien de su propia historia. La película nos muestra esta idea poco a poco. Piensa en la primera regla que aprendemos del mundo de los muertos. Para cruzar el puente de Cempasúchil en el Día de Muertos, tu foto debe estar en la ofrenda. Sin foto, no puedes cruzar. Y si no puedes cruzar, es porque nadie te recuerda. La ofrenda no es solo un altar, es un puente hecho de memoria. Las fotos son los pasaportes para seguir existiendo. Cuando Miguel llega al mundo de los muertos, su misión cambia. Ya no se trata solo de conseguir la bendición para ser músico. Se convierte en una carrera para salvar a Héctor de la muerte final. ¿Y qué es la muerte final? Es el olvido. Es cuando ya no queda nadie en el mundo de los vivos que te recuerde. En ese momento, te desvaneces. Esa es la verdadera amenaza de la historia. Miguel no está luchando por una guitarra. Está luchando por la existencia de su tatarabuelo. Y aquí tenemos que hablar de la ofrenda, porque es una tradición muy simbólica. Para aquellos que no conocen esta hermosa tradición mexicana, aquí va una breve explicación. Cada elemento del altar tiene un propósito. Las velas iluminan el camino de las almas. El agua es para su sed, y la comida es para que disfruten los olores de sus platillos favoritos. Pero lo más importante es la foto.
Sin ella, el alma no tiene permiso para cruzar. Pixar tomó esta idea de importancia del recuerdo en la tradición mexicana y creó una regla para la película que es muy poderosa. Si te recuerdan, existes. La película usa esto para enseñarnos que nuestros sueños son importantes, pero están conectados a las historias de nuestra familia. Ignorar eso es arriesgar que una parte de nosotros y de ellos se pierda. Si te está gustando este análisis de cómo Coco entrelaza la tradición con su narrativa, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Así no te pierdes ninguno de nuestros próximos viajes al corazón de tus películas favoritas. En una película con tantos esqueletos que bailan y guías espirituales de colores, es fácil no prestarle mucha atención a las figuras más silenciosas de todas. Mamá Coco. Ella está sentada en su silla con la memoria casi perdida y podría parecer un personaje secundario, pero no. Mamá Coco no solo le da nombre a la película. Ella es el corazón de la historia. Su mente es el campo de batalla final entre la memoria y el olvido. Mamá Coco es la última persona en el mundo de los vivos que todavía recuerda a su padre, Héctor. Su recuerdo es lo único que lo mantiene existiendo en el mundo de los muertos. La película crea una tensión increíble con esto. Mientras Miguel corre por el mundo de los muertos, el verdadero peligro está en la mente de Mamá Coco. Cada recuerdo que ella pierde es un paso más hacia la desaparición de Héctor. No hablamos de una muerte física, porque él ya murió una vez, sino de algo mucho peor, la aniquilación total, la muerte final. Pixar introduce aquí un concepto muy profundo. La idea de una segunda muerte causada por el olvido es una invención de la película. No es parte de la creencia tradicional mexicana como tal, pero está inspirada en la enorme importancia cultural de recordar a nuestros ancestros. Esta dualidad es lo que le da a Coco su peso. La primera muerte es solo una transición a otro lugar, pero la muerte final es el verdadero fin, y lo único que puede detenerla es el recuerdo. Y aquí viene la parte más interesante. La escena más importante de la película no es una batalla, es un niño cantándole a su bisabuela. Miguel le canta "Recuérdame" a Mamá Coco. Al principio, ella no reacciona, pero entonces algo se mueve dentro de ella. Sus ojos recuperan el brillo y empieza a cantar. En ese momento, la memoria le gana al olvido. Al recordar a su papá, no solo lo salva de la muerte final, sino que también sana la herida que dividió a su familia por casi 100 años. El poder no estaba en la fama ni en la guitarra famosa. Estaba en una simple canción que un padre le escribió a su hija. Para entender esto, tenemos que hablar de la flor de cempasúchil. En la película, los puentes que conectan los dos mundos están hechos de pétalos naranjas. Esto no es casualidad. Se cree que el color vibrante y el olor fuerte de la flor guían a las almas de los muertos de regreso a sus ofrendas. Son un camino hecho de memoria. Así como los pétalos guían a los espíritus, la canción "Recuérdame" es el puente que guía el recuerdo de Héctor de vuelta a la mente de Mamá Coco. Uno de los conflictos principales en Coco es esa elección que parece imposible: seguir tu sueño o ser leal a tu familia. Miguel nace en una familia de zapateros que odian la música, pero él nació para ser músico. La película te lo presenta como si tuvieras que elegir o tu familia o tu pasión. Pero a medida que avanza la historia, vemos que esa no es la verdadera elección. El camino es sanar el pasado para que ambos puedan existir juntos. El trauma de la familia Rivera es el verdadero problema. La prohibición de la música no es una regla sin sentido. Es una cicatriz del abandono que sintió mamá Imelda. Ella es un personaje increíble. Cuando su esposo la dejó por la música, no se vino abajo. Aprendió a hacer zapatos, sacó adelante a su hija y creó el negocio familiar. Su decisión de prohibir la música fue un acto de protección, para evitar que su familia sufriera como ella. Cuando Miguel se encuentra con ella, Imelda le ofrece su bendición.
pero con una condición: que te olvides de la música. Desde su punto de vista, es un acto de amor, pero para Miguel es renunciar a quien es él. Lo que la película nos muestra es que ni Miguel ni Imelda conocen toda la verdad. Pero eso no es todo. La solución de la película es brillante. Miguel no elige la música en lugar de su familia. Tampoco abandona su sueño. Lo que hace es reescribir la historia familiar. Cuando descubre la verdad sobre Héctor, que nunca quiso abandonarlos y que fue asesinado, Miguel no rompe las reglas, sino que corrige el malentendido que las creó. Demuestra que el problema nunca fue la música, sino el dolor asociado a ella. El verdadero legado de la familia no era hacer zapatos. Esa fue solo la forma en que Imelda sobrevivió. El verdadero legado, como en cualquier familia, es el amor y la memoria. Al sanar esa herida, Miguel logra que la música vuelva a ser parte de la familia. Un año después, vemos a toda la familia celebrando el Día de Muertos, con la foto de Héctor y mamá Imelda por fin juntos en la ofrenda, mientras Miguel toca la guitarra para ellos. Su pasión personal y el legado familiar ya no están peleados. Ahora son uno mismo. Es una resolución muy poderosa. ¿Alguna vez te has sentido en esa encrucijada entre lo que amas hacer y lo que tu familia espera de ti? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. De verdad me encantaría leerte. El mundo de Coco es visualmente increíble, y una de las cosas más espectaculares son los alebrijes, estas criaturas de colores que son guías espirituales. Pepita, la guía de mamá Imelda, es una mezcla de jaguar y águila, y representa la fuerza de ella. Sin embargo, el guía espiritual más importante no es majestuoso, sino un perro callejero, flaco y algo torpe: Dante. Al principio Dante parece solo el compañero leal de Miguel. Es un perro xoloscuincle que parece causar más problemas que otra cosa. Pero la elección de esta raza de perros es una de las decisiones más brillantes de la película. Para aquellos que no conocen esta raza, aquí va una breve explicación. El xoloscuincle, o el cholo, es una raza de perros sin pelo de México con más de 3.500 años de historia. En la mitología azteca, se creía que estos perros eran sagrados y su propósito era guiar a las almas en su viaje por el Mictlán, el inframundo pues. Sabiendo esto, el personaje de Dante cambia por completo. Su nombre ya es una pista, como el Dante de la Divina Comedia. Él es el único que puede ver a los muertos desde el principio. Cuando cruzan al mundo de los muertos, se revela su verdadera naturaleza. No es solo un perro, es un guía de almas. Su lealtad a Miguel y su conexión con Héctor no son casualidad. Cuando Dante se transforma en un alebrije con alas, es la revelación de su verdadera esencia espiritual. Siempre fue un guía, pero no lo veíamos, igual que la verdad de la familia de Miguel. Dante nos recuerda que el verdadero valor a veces viene de las formas más humildes. Mientras Miguel buscaba un ídolo famoso, su verdadero guía siempre estuvo a su lado. Bueno, aquí termina este análisis. Como pueden ver, Coco es mucho más profunda de lo que parece. Cada detalle tiene un significado. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál fue el mensaje o el detalle que más les sorprendió después de escuchar esta explicación? Déjenlo en los comentarios. Y si este viaje al corazón de Coco les gustó, no olviden suscribirse, que esto ayuda bastante. Al final, Coco no es solo la historia de un niño que quiere ser músico. Es una película sobre cómo la memoria nos mantiene vivos. Es una celebración de la idea de que nuestras historias no empiezan con nosotros, sino que son parte de un relato mucho más grande. El viaje de Miguel al mundo de los muertos no es una rebelión, es un viaje a sus raíces, para sanar una herida que amenazaba con borrarlos. La escena final, un año después, lo resume todo perfectamente. La familia Rivera está unida. La ofrenda, que antes era un símbolo de dolor, ahora está completa. Las fotos de Héctor y mamá Imelda están juntas, reconciliadas. Y Miguel, con la guitarra de su tatarabuelo, no toca para extraños, sino para su familia, viva y muerta. La música ya no es una maldición, es una bendición que conecta generaciones. Coco nos enseña que recordar es un acto de amor.
Así que la próxima vez que la veas, no solo veas una aventura de colores, verás un tributo a la memoria que nos dice una verdad universal. El acto más revolucionario y lleno de amor que podemos hacer es simplemente recordar. Y hablando de historias que redefinen quién es el verdadero monstruo, si te gustó este video, te recomiendo que veas nuestro análisis de Cronos de Guillermo del Toro, donde exploramos su fascinante tesis del monstruo, que en el fondo es bueno, que vamos a ver durante toda su filmografía. Pero en esta, que es su primera película, lo vemos mucho más sensible. Te dejo el enlace en la pantalla y en la descripción. Por mi parte es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.